Los comentaristas, Javier Orbegozo, Joaquín Fernández, Filomena Rivera y José Luis Rodríguez Prats, por favor, suban arriba a tomar su asiento. Muy bien. Gracias, niño. ¿Qué macho estás? Bueno, en el Secovir tenemos la gran suerte de contar con un experto como es Eduardo Chávez, que además es el presidente de ALACSA, con lo cual para nosotros es todo un honor tenerlo aquí como ponente. Y no hace falta mucha presentación porque es conocido de todos nosotros y un gran amigo de la Secovir. O sea que, Eduardo, cuando quieras, ahí estamos todos oídos. Algunos todo orejas, pero en fin, todo oídos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para precisamente no utilizar mi tiempo dándole las gracias de uno por uno a todos mis amigos españoles. Gracias a Secovir por la invitación, más sencillo. Y bueno, cuando tuve el honor de recibir la invitación, dije, complicación, ¿ahora de qué hablo? Y entonces le pregunté a algunos de mis amigos por correo, les dije, oye, ¿qué han presentado? Y entonces me dieron más o menos una idea de qué es lo que han presentado. Y llegué a la conclusión de que qué mejor cosa tengo para presentarles que algo que puedan llevarse a casa. Algo que haya dejado en ustedes un tema que lleven, que recuerden y que si lo vuelven a ver, se acuerden de la plática. Y entonces lo vamos a hacer a manera precisamente tengo un panel ahí de discusión. Recuerden ustedes que va a haber mucho tequila. Recuerden ustedes que va a haber más tequila. La única diferencia es que aquí va a haber tequila con mariachi y aquí va a haber tequila con bikinis. De tal manera que va a haber muy poca academia y mucho tequila. Curso de ALACSA en México, como tradicionalmente se hace cada 2 años en Cancún, y el curso del WOC, del Congreso Internacional de Oftalmología en Guadalajara el año que entra. Y se trata de una paciente femenina, 11 años de edad, llega a mi hospital, no tiene ningún antecedente de importancia, ya llega con nosotros con el diagnóstico de glaucoma, está con tratamiento médico y llega porque le ha bajado la visión. La agudeza visual está en 20/30 y 20/25 y es discretamente miope. Ese es el caso. Me imagino que hay residentes y oftalmólogos jóvenes que a los viejos nos tienen que estar recordando algunas cosas que se nos olvidan porque no es lo frecuente estarlas viendo. ¿Y qué es lo que les llama la atención de este caso? Primero, tiene una opacidad en la periferia. Segundo, tiene áreas de atrofia en el iris. De inmediato ya están pensando hacia dónde va el diagnóstico. Y cuando ustedes revisan el ángulo, ahora le encuentran esto y esto y esto y esto y esto otro en los 360 grados del ángulo. Vamos al izquierdo, encontramos exactamente lo mismo, las áreas de atrofia en el iris, y encontramos igualmente en la periferia todos estos procesos iridianos altos. ¿Ya? Más o menos se van dando una idea por dónde anda el diagnóstico. Sin embargo, súmenle a ese diagnóstico en el que ya están pensando que el paciente tiene esferofaquia, de tal manera que necesariamente tiene una zónula elongada, un cristalino redondo que me da una cámara anterior más estrecha. El ojo izquierdo está aún peor, la cámara es más estrecha todavía. Ese es el polo posterior ojo derecho, ese es el polo posterior ojo izquierdo y evidentemente su esferofaquia en ambos ojos. Nervio óptico del ojo derecho, importante que lo vayan viendo por cómo se desarrolla el caso completo que quiero que revisemos juntos. Nervio óptico del ojo izquierdo. Las presiones intraoculares
ojo derecho era lo lógico que se iban a preguntar, y con ese segmento anterior, ¿cómo está la presión? El ojo derecho está en 26 y el ojo izquierdo está en 18. Hasta aquí, ¿qué piensan? Motivo de discusión este caso clínico de horas y horas. Los departamentos de retina, de glaucoma, de segmento, de córnea y todos nos peleábamos si era, si no era. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les gustaría saber más del caso? ¿Ya se están haciendo alguna asociación? ¿Qué piensan? Les voy a dar algunos estudios. Primero, sí, yo todo el mundo ya vi que se quedó callado. Entonces, sí, el campo visual, evidentemente que llevamos a encontrar algunos datos que no tiene el ojo izquierdo. Recordar que ese ojo está con presiones de 26 en el momento que se toma en el estudio. El eje AP, decente, tiene 11 años de edad. Evidentemente los cristalinos son redondos, son bastante más gruesos de lo que debieran. Cuando empezamos a tomar estudios de imagen, sí, tenemos datos de un bloqueo pupilar, está adosado el iris en más de 1.8 milímetros al cristalino. El bisante nos indica que evidentemente ya sabíamos cómo tenía posicionado el cuerpo ciliar y la periferia del iris. La cámara anterior mide 1.56 milímetros en el ojo derecho. En el ojo izquierdo encontramos exactamente la misma imagen con una cámara mucho más estrecha, 1.22 milímetros. No es un nanoftalmos, evidentemente, es una esferofaquia lo que nos está provocando esto. Y sí, estamos frente a una anomalía de Axenfeld-Rieger, de tal manera que el diagnóstico era fácil en la residencia, que nos ponían a leer las anomalías del clivaje, pero, y aquí empieza lo realmente interesante y qué es lo que quiero que lleven a casa. No existe en la literatura mundial publicada la asociación, todavía hasta 3 días antes que vine para acá, que lo revisé con nosotros tenemos un departamento de genética muy grande con todos los aparatitos nuevos que se les ocurra para estar buscando genes, y no existe publicada en la literatura mundial la asociación entre anomalía de Axenfeld-Rieger con microesferofaquia. Eso no está en los libros, nunca se había publicado. Si existe, nunca se publicó. En la literatura mundial esto no existe. Pero no solamente es describirles el caso en función de, qué bonito, existe el síndrome de Axenfeld-Rieger más microesferofaquia, qué bueno, gracias Eduardo, ya me llevé algo a casa. No, se trata de explicarles el caso en el cual, como van a ir ustedes viendo, conforme empezamos a vigilar el paciente, las cosas empezaron a complicar. No existe, evidentemente, como no está publicado, no existe algo que alguien ya me haya dicho, ya tuvimos casos y los tratamos así. De tal manera que nosotros seguimos un patrón de tratamiento, el cual muy probablemente valga la pena discutir para aportar y para saber si a lo mejor seguimos viendo este tipo de casos en el mundo y hay forma de darle solución diferente. Entonces, empezamos a analizarlo. Nosotros tenemos en el Cristalino de las Américas algo publicado al respecto. Y como ustedes verán, el Axenfeld-Rieger en anomalía y en síndrome tienen datos de embriotoxón, desde luego, con la diferencia de que en ninguno de las anomalías del clivaje, a excepción de la aniridia, existe reportado en la literatura algún dato de anormalidad en el cristalino. ¿Vienen de orígenes embriológicos diferentes? Desde luego que sí, ¿sí? Uno viene del ectodermo, el otro viene de las crestas neurales, de tal manera que, bueno, sí, evidentemente estamos frente a una enfermedad en la que embriológicamente comparte orígenes diferentes. No es un Weber-Marquesani, la niña esta, le tenemos que borrar la cara por razones que ustedes ya saben de transparencia y de, en fin, que tenemos que hacerlo. La niña está en el percentil 50 según las tablas de medida de México, de tal manera que no tiene talla baja. Sus articulaciones son perfectamente normales, no tiene aranodactilia, no tiene dedos cortos. Sistémicamente hablando, no le encontramos absolutamente ningún otro problema.
nos quedamos con la idea de que no estamos frente a un síndrome de Axenfeld-Rieger, estamos frente a la anomalía de Axenfeld-Rieger, la cual, discutido en los libros de genética actuales, en los artículos nuevos que estuvimos revisando de genética, hay quien discute que no se debe llevar a anomalía, se debe llamar una malformación de Rieger, no una anomalía como tal, en la cual tenemos dos problemas y evidentemente tenemos dos orígenes diferentes del glaucoma. El cristalino es redondo y simultáneamente tenemos un trabéculo mal hecho. Entonces, con tratamiento máximo, la niña en diferentes visitas está en presiones de entre 18 y 38. El otro ojo conserva presiones aceptables. Luego entonces, cuando empezamos a seguir a la niña, quiero que vean la diferencia en unos cuantos meses en el ojo derecho, la excavación, cómo progresa de manera importante y entonces ya hay que hacer algo evidentemente quirúrgico. Después de muchas discusiones, ¿qué le hacemos? ¿Qué tanto sirve el trabéculo? ¿Realmente es el cristalino redondo el que más compromete la presión del paciente? ¿Qué se nos ocurre hacer? Tres agujeritos al iris. Vamos viendo cómo cambian las cosas. Con una capsulotomía, con una iridectomía con láser, con YAG, ¿va a mejorar? Le hicimos los agujeritos, ahí los ven. No sirve absolutamente para nada. ¿Mejoró la cámara? Sí, estaba en 1.56 milímetros, ahora está en 1.88. ¡Oh, maravilla! Prácticamente no cambió nada el ángulo. Y sí logramos presiones de 40. ¿Y ahora? ¿No sirvió eso? Pues de regreso a la mesa de trabajo. ¿Qué problema tengo? Un bloqueo pupilar, problema mecánico, con una disgenesia trabecular en la cual evidentemente el trabéculo está comprometido. Y tengo dos problemas mixto, este tipo de glaucoma. ¿Cómo resolvemos cada uno de ellos? Pues uno es mecánico. Sácale el cristalino, Eduardo, ¿cuál es tu problema? ¿Sí? Quítaselo, le pones un lente, se va a hacer para atrás, resuelto el problema, le dejaste de empujar el iris hacia adelante y mayor cierre. Segundo, como está mal hecho el trabéculo, es muy probable que ese trabéculo ya no esté funcionando ni le vaya a funcionar. Entonces vamos a requerir la ayuda de cualquier sistema que ustedes me digan para mejorar o sacar ese humor acuoso de cámara anterior. ¿Hacemos las dos al mismo tiempo? Con ese ojo mal hecho, un ojo mal fabricado, para nosotros teníamos este problema. Es muy probable, y sobre todo en ojos de este tipo, que tienen segmentos anteriores muy modificados, que en el postoperatorio de hacer ambas cosas al mismo tiempo, hubiera hecho una cámara plana con la luxación del lente hacia adelante y tener que entrar una o más veces a intentar abrir la cámara. De tal manera que eso nos hubiera llevado a problemas con la córnea en una niña de 11 años de edad que espero que viva otros 60 cuando menos. Luego entonces volvemos a la pregunta, ¿qué hacemos? Se oyen propuestas. De que había que quitar el cristalino no había duda. De que teníamos algo que hacer con la presión tampoco hay duda. ¿Qué hacemos entonces? ¿Alguien me quiere aportar algo? Me sigo. Lo primero que hicimos fue quitarle la catarata, pero ¿cuánto tiempo me tenía yo que esperar para hacerle algo a la presión con presiones de 40? ¿Qué tanto me iba a mejorar la presión al quitarle el puro cristalino? Como era algo que no podíamos contestarnos, tomamos la decisión de hacer algo que fuera momentáneo, que me permitiera que el diafragma del cristalino y la bolsa capsular se fibrosaran y me permitieran que en la segunda cirugía, al resolver el problema de la presión intraocular, no se viniera para adelante ese complejo tan fácilmente y me provocara una descompensación corneal. Entonces, en la misma cirugía decidimos hacerle una endociclo fotocoagulación, procesos ciliares evidentemente, y este es el manejo
tarda un par de minutos, está condensada. Sí, evidentemente que aquí tienen razón los que hablan a favor de femtosegundo y tiene también razón Lorente en función de que se puede hacer la capsulorhexis en una cámara muy estrecha hasta sin femtosegundo, ¿no? Entonces seguiremos con el pleito en el que nos quedamos en el último curso. Metemos el lente intraocular y en la misma cirugía hacemos la endociclofotocoagulación de los procesos ciliares. Se hace mucho en el hospital con relativa frecuencia. Entonces aquí tenemos el cuerpo ciliar, aquí se veía la áptica de la lente. Había que quitar el cristalino para hacer esto, ¿sí? Si no, de otra manera, ¿cómo meto el endociclofotocoagulador? Vean ustedes cómo se están fotocoagulando los procesos ciliares. Esto me iba a permitir dejar una cámara formada. Esto me iba a permitir bajarle la presión cuando menos de manera momentánea en lo que se me fibrosa el lente. Vean ustedes en el posoperatorio del paciente cómo la presión bajó, ¿sí? Se inflama este ojo, en fin, por un ojo en el que hubo el problema quirúrgico de resolverle algo así a la niña. Y 3 meses después, nuevamente la presión está en 40. De esta manera, ahora sí, nos metemos a hacer algo más radical con el glaucoma de la niña. En un segundo tiempo quirúrgico le pusimos su válvula a la niña. Vean ustedes cómo ya está fibrosa ahí el complejo lente bolsa. Ponemos la válvula y la presión mejora a 16 milímetros de mercurio en el ojo derecho, que es el que siempre nos ha dado problema, mientras que curiosamente, si ustedes recuerdan, el ojo de la cámara estrecha más pequeña ha mantenido presiones normales a lo largo del tiempo. Y vean ustedes la maravilla de la edad. La niña es la fotografía que les enseñé en junio, la fotografía que les enseño de agosto con presiones de 40 y la niña con la presión controlada, ¿sí? Efectivamente, Rafael, de estar la pupila así, se hace así y es capaz de volver a regresar así, ¿sí? Probablemente tenga un complejo ahí de edema, tienen ustedes toda la razón. Sin embargo, si procedemos de manera rápida con estos pacientes, es muy probable que mejoremos las cosas de esta manera. Y pues nos pusimos a revisar, a ver, anomalía de Axenfeld-Rieger. ¿Está asociada al problema? Y encontramos un artículo en la literatura en el que se asocia la microesferofaquia con el Axenfeld-Rieger en síndrome, no en anomalía. Recordar que el síndrome es un producto de genética, es harina de costal diferente. No ha sido descrito, lo dicen ellos en su artículo, pero no le hacen ningún estudio cromosómico a la familia porque no lo tienen en su centro. Nosotros describimos entonces una anomalía de Axenfeld-Rieger con microesferofaquia, pero sí la estudiamos. ¿Qué es lo que se sabía? Casi todos los Axenfeld-Rieger están ligados a la mutación de 2 genes, este y este. Usualmente el que está asociado es este. No todos tienen el diagnóstico asociado a la mutación de este gen. Muy probablemente haya otros genes los cuales estén asociados a este problema. Y hay quien piensa, estos autores, que entre este y este no hay ninguna diferencia, es la misma enfermedad, solamente que tienen expresiones diferentes, ya que la única diferencia entre el uno y el otro es la ausencia o no de que tengan el embriotoxón, tengan el problema de la disgenesia del trabéculo y tengan el problema del iris. ¿A qué se puede asociar el síndrome? A todo esto que se les ocurra tanto en el ojo como a nivel sistémico. El síndrome, la anomalía, únicamente tiene el problema en el ojo que les estoy comentando y es lo que no hay asociación. ¿Estaremos frente a algo que se parezca al síndrome y que tenga una doble mutación genética? No lo sé. La idea es que nosotros le buscamos, tenemos en el instituto un piso que le gustó mucho a Carlos Palomino cuando lo llevé a conocer y a Pedro Taña mi hospital. Es un instituto que tiene solo un piso para investigación y entre otras cosas tenemos muchos genetistas trabajando ahí, PCR y lo que a ustedes se les ocurra, de tal manera que le buscamos a la niña el gen más frecuentemente asociado, sin embargo salió negativo, el gen está negativo en este caso, de tal manera que bueno, estamos describiendo una entidad que no está reportada en la literatura.
Hoy estamos buscando a la niña porque evidentemente se nos pierden de repente los pacientes y por más que les hablamos, sí la voy a llevar y no llevo a la niña. Hoy ya existe algo en genética que es una secuenciación masiva, es decir, se puede no buscar un gen, se pueden buscar muchos genes al mismo tiempo, de tal manera que busquemos algún gen anómalo de todos los genes de la niña y busquemos si podemos traerles en la próxima ocasión una asociación genética formalmente descrita. Hasta hoy tenemos un nuevo síndrome, el cual no estaba descrito en la literatura, no está asociado a la mutación genética que normalmente se describe y proponemos un abordaje terapéutico para casos específicamente como este que hasta el momento nos ha dado muy buen resultado. Muchas gracias por su atención, espero que haya cumplido con sus expectativas y muchas gracias por la invitación. Bueno, Eduardo, vamos a ver, hace unas pocas semanas me escribiste un mail diciendo de qué hablo y te dije, yo contesté dándole un par de ejemplos de lo que no me había gustado a mí en una edición anterior y lo que sí nos había gustado, creo que a todos en alguna otra. Bueno, me dijo que no me contó de qué iba a hablar, solo me dijo que era algo nuevo, absolutamente, y efectivamente, pues realmente la presentación ha sido espectacular, pero debido a mis aficiones náuticas, te diría que en el mundo de las regatas hay dos cosas fundamentales. La primera, la estrategia, cómo se plantea, dependiendo de tus habilidades y de tus posibilidades. Y el otro asunto que hay que tener muy en cuenta es la táctica, y la táctica es la respuesta ante cualquier cambio y cómo lo afrontas. Realmente has hecho una magnífica demostración de estrategia y de táctica, pero sobre todo del cuidado y del seguimiento de un paciente que desde luego levanta el orgullo de ser oftalmólogos y médicos. Felicidades realmente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Alguien me quiere apoyar Bueno, en algo? esto, ¿Alguien hubiera hecho las cualquiera cosas de manera vosotros. diferente? Por favor, Rafael. Sube, Rafael, si quieres, profesor. Bueno, Rafael Barraquer alguna vez me ha dado alguna clase magistral sobre síndromes iridoendoteliales, o sea que yo no conozco un tío que sepa más de esto que Rafael. Yo cuando estaba viendo las imágenes había una cosa que me llamaba la atención, que quizás no lo he visto bien o no me he fijado bastante, pero daba la impresión de que no había un embriotoxon posterior demasiado marcado. Entonces me hace pensar un caso que yo tuve de un niño de Marfan, por un Marfan absoluto. De hecho lo vi con 11 años, lo operé y 4 o 5 años más tarde se murió de un aneurisma de aorta disecante. Y tenía una cosa muy similar. Solo que las sinequias eran, en lugar de ser hacia arriba, eran laterales. En ese caso, me parecía que era muy obvio que las sinequias eran consecuencia de que la debilidad zonular había hecho que el cristalino fuera golpeando para adelante y creaba todas las sinequias, que eran así, todas festoneadas y punteadas. Entonces, aquí la cuestión sería, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Tenemos un paciente con una anormalidad del cristalino y con unos cambios en los iris simétricos y que además son en un sector arriba. Es un poco raro porque siempre piensas que la gravedad hará que el cristalino pegue más abajo, pero igual según cómo sea la debilidad celular, a lo mejor podría ser que esto fuera una microesferofaquia, evidente, y que los cambios del iris fueran secundarios a la microesferofaquia, que golpeando ahí hubiese creado pues, las sinequias, el glaucoma secundario, etcétera. Y lo de la papila, yo recuerdo haber visto aquí hace tiempo una película, yo no sé si, hace muchos años, no sé si era del profesor Domínguez, que mostraba en los niños con glaucoma congénito, o quizás era San Paolesi, bueno, alguien que, ¿no? ¿Cómo cambia la papila y cómo regresa la papila cuando bajas la presión en un niño, ¿eh? En los primeros años 80 le fue encargada a Alfredo Domínguez la ponencia de la Sociedad Española de Oftalmología sobre glaucoma congénito, que no llegó a entregar nunca, pero en ella, y en aquellos años yo estaba en mi residencia, estuvimos viendo cómo efectivamente las papilas, los niños con glaucoma congénito, cuando se operaban y la presión intraocular se restablecía,
se curaban, no se curaban, quiero decir, desaparecía la excavación, excavaciones brutales, y desaparecían por completo, o sea que es reversible en los niños. Claro. Rafa, la idea es que yo, sí, dentro de las discusiones que tuvimos con el Departamento de Glaucoma y Segmento, y ahí nos pasamos peleando sobre el caso, ese fue uno de los comentarios. ¿No será que el cristalino está tan poco sujeto en su sitio, que es el que ha provocado los cambios en el segmento anterior? La idea, la respuesta que encontramos fue, yo he visto, porque estoy en un hospital muy grande, solamente tenemos 50 residentes en los primeros 3 años, nunca he visto, nunca he visto cambios en el segmento anterior como estos, y he visto varios pacientes esferofáquicos. ¿Sí? Ya se hubiera dicho en la literatura que microesferofaquia, sinónimo de esas bridas anteriores, esa atrofia de iris, y no está descrito en ningún libro que ya esté asociado una cosa con la otra. De tal manera que nos seguimos quedando con la idea de que se trataba de un cuadro congénito mixto, ¿sí? De 2 orígenes diferentes. Hubiéramos encontrado tal vez pigmento, hubiéramos encontrado algo que nos dijera que esto fue mecánico puro, que estuvo golpeando contra el iris. Eso te entendí, quiero pensar. Si eso fue así, pensamos que no, porque entonces todas las microesferofaquias tendrían el mismo fenómeno en segmento. Bueno, a lo mejor depende de qué tan debilitado esté sectorialmente el iris, la zónula. Si está debilitada de forma general, a lo mejor todo el cristalino para adelante, y es cuando hacen el típico bloqueo pupilar central. Yo lo digo por este caso, que además era clarísimamente un Marfan por su estado sistémico, el aspecto, y tenía una luxación de cristalino, y tenía este tipo de alteraciones también, con sinequias así festoneadas en ambos ojos, y concretamente eran en un lado, no hacia arriba, ¿no? Pero tenía un aspecto que me recordaba mucho esto. Y en ese caso, lo que tenían en común era un cristalino móvil. Claro. Ahora, la asociación genética, yo creo que no sé qué piensan ustedes, pero estarán de acuerdo conmigo en que el futuro de la medicina va a ser genético. ¿Por qué un medicamento funciona en un tipo de cáncer y no en otro? Seguramente la razón es genética. ¿Quién tiene la misma genética de uno a otro? No existe eso, de tal manera que la medicina dentro de poco va a ser, ¿cuál es tu genética? Esta, entonces tu mejor tratamiento es este. Creo que hacia allá vamos. Y no es otra cosa más que la expresión menor o mayor de una alteración cromosómica. De tal manera que a lo mejor solamente vemos defectos sectoriales en el iris según cómo se está expresando un gen. Quiero pensar que es por ahí la situación. De otra manera, sí estamos frente a una enfermedad que creo que tiene 2 orígenes genéticos diferentes, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu clase. Damos por cerrada la sesión, que vamos en tiempo, en 15 minutos de atraso, y muchas gracias a todos por eso. Gracias nuevamente a todos.